Saludos, amantes de lo oscuro y lo misterioso. Bienvenidos de nuevo a El Sendero de los Susurros, el lugar donde las sombras cobran vida y los escalofríos encuentran su hogar. Hoy nos aventuramos en las profundidades del horror con una colección de relatos que te harán temblar hasta el alma. Desde espíritus vengativos hasta encuentros con lo desconocido, estas historias han sido cuidadosamente recopiladas y traducidas para llevarlos a un viaje a través de lo sobrenatural y lo inexplicable. Así que, prepárense para adentrarse en la oscuridad, pero tengan cuidado, porque lo que van a escuchar podría perseguir sus sueños. Sin más preámbulos, sumérgete con nosotros en estas narrativas aterradoras. ¡Que comience el horror! Esta chica, que estaba un poco inestable, por decirlo menos, probablemente me mataría si escuchara lo que estaba a punto de decir usando su nombre real. Así que, por mi propio bien, voy a referirme a ella como Lara. Para resumir una larga historia, ella venía de una familia complicada y su papá era el centro de muchos de sus problemas. Cuando finalmente murió, ella me dijo que fue al funeral solo para averiguar dónde estaba enterrado. Unas noches después, en medio de la noche, Lara me llamó para pedirme que la llevara al cementerio para destrozar su lápida. Aunque eso era algo que nunca haría a nadie, sin importar cuánto lo odiara, podía entender por qué Lara querría hacer algo así contra la memoria de su padre. Como ella no tenía licencia, la recogí y fuimos al cementerio. Cuando estacioné el auto en el lote de visitantes afuera, sacó un martillo y unas bolsas de la compra de su bolso. Dijo que solo quería entrar, destrozarlo en pedazos y largarnos. Obviamente, sabía que estábamos infringiendo al menos una ley al entrar al cementerio después de oscurecer, pero eso estaba bien para mí, así que le dije que vigilaría si alguien se acercaba mientras ella hacía lo que necesitaba hacer. En ese sentido, salimos y nos apuramos hacia la tumba. Lara sabía exactamente dónde estaba, así que no nos llevó mucho tiempo, pero estaba extremadamente nervioso por todo el asunto. No era solo la amenaza de ser arrestados, sino la vibra del cementerio en sí. Realmente sentía que no deberíamos estar allí, como si estuviéramos perturbando a todas esas personas muertas al marchar por allí en medio de la noche. Mantuve mi sombrero en su lugar y traté de darle espacio a Lara al principio. Pasó un minuto arrodillada sobre la tumba relativamente fresca, lanzando una serie de maldiciones y llorando solo por la intensidad de la emoción que sentía. Pero luego, sin previo aviso, comenzó a gritar. Empezó a golpear la lápida por primera vez y me tomó por sorpresa, me dio escalofrío en todo mi cuerpo. Me giré y estaba a punto de decirle que se callara, pero a primera vista supe que no me iba a escuchar. Estaba yendo absolutamente loca con esa piedra, gritando y llorando a pleno pulmón cada vez que la golpeaba con el martillo, pero solo se rompía un pequeño trozo cada vez. Me di cuenta de que íbamos a estar allí por un tiempo si continuaba a este ritmo y estaba haciendo tanto ruido espantoso que temía que alguien en el vecindario cercano nos escuchara. También pensé en lo espeluznante que sería caminar por el cementerio y escuchar los alaridos de Lara en la distancia, sin estar seguro de si era un fantasma o un asesino en serie o algo así. Mis instintos se activaron y me preocupé más por mi propia seguridad que por cualquier otra cosa. Aquí estaba esta persona completamente desequilibrada y loca atravesando violentamente una mezcla de dolor y traumas no resueltos. Vi rojo con una visión totalmente enfocada y estaba solo con ella, rodeado de oscuridad y personas muertas. Me preocupaba que si me acercaba a ella, olvidaría que era yo y pensaría que era el fantasma de su padre, y empezaría a intentar matarme o algo así. Así que me alejé. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que la rabia arraigada dentro de Lara empezara a desvanecerse un poco y ella se cansara. Luego se detuvo y miró el progreso que había hecho.
2/3 de la lápida aún estaban intactos, pero ella ya estaba exhausta. Fue entonces cuando me miró y, por primera vez, vi la mirada de locura desenfrenada en los ojos de Lara. Siempre supe que Lara tenía algunos tornillos sueltos, pero esto era una locura de otro nivel. Todos sus movimientos eran repentinos y bruscos. Se puso de pie, me empujó un martillo en el pecho diciéndome que lo tomara y terminara el trabajo. Protesté al principio, no quería involucrarme más en lo que pensé que era el asunto de Lara, pero tan pronto como lo hice, me agarró de las orejas y me tiró la cabeza hacia abajo para que mi rostro estuviera a menos de una pulgada del suyo. Luego gritó tan fuerte que prácticamente me perforó los tímpanos. Exigió que rompiera la lápida por ella o usaría el martillo en mí y enterraría mi cuerpo junto al de su padre. Al ver que estaba en demasiado profundo para retroceder, acepté a regañadientes la tarea y me comprometí a hacerlo rápido. Por supuesto, era más fuerte que Lara, pero no estaba ni mucho menos tan inhibido. Lo que sucedió después, sin embargo, me hizo estar más seguro de que no debería haber intentado luchar contra ella ni nada. Mientras yo golpeaba la piedra, logrando romper trozos más grandes, ella estaba detrás de mí riendo como una maniática absoluta. Me estaba animando de la manera que imagino que una bruja animaría a otra bruja en su primer sacrificio humano. Haré lo posible por ignorarla, pero era imposible. Miré por encima de mi hombro y vi que sacaba un cuchillo, lo que me dio otro escalofrío. Antes de que me diera cuenta, se arrodilló detrás de mí y se montó en mi espalda, arrojando sus brazos sobre mis hombros y susurrando pura maldad en mis oídos. Me congelé y dejé de golpear con el martillo porque no quería golpearla. Me dijo que casi había terminado, luego hizo algo que nunca olvidaré. Ambas manos estaban frente a mí, una de las cuales sostenía el cuchillo justo frente a mis ojos. Puso la hoja en su palma y la cortó, creando una fuente de sangre que rápidamente bajó por su muñeca. Luego susurró alguna especie de bendición satánica en lenguas y untó su mano sangrienta sobre mi rostro desde mi frente hasta mi barbilla y luego por mi garganta hasta que finalmente descansó su mano con un agarre firme en la base de mi cuello. Me preguntó si podía saborear la sangre y yo dije que sí. Se deleitó con esto y finalmente me soltó para pararse sobre la tumba de nuevo. Luego gritó con todas sus fuerzas que esas serían las últimas lágrimas que lloraría por su padre. Mientras miraba hacia el cielo con los ojos abiertos, levantó la mano hacia la luna y apretó el puño, exprimiendo la herida para que cayeran gotas de sangre sobre sus ojos y rostro. Vi todo esto atónito, hasta que me miró de nuevo con la cara llena de lágrimas y gruñó que terminara el trabajo. Por supuesto, estaba completamente aterrorizado de Lara en este punto y estaba listo para irme. Hice lo que dijo finalmente, cuando todo quedó hecho añicos, convencí a Lara de que teníamos que irnos. Afortunadamente, ella parecía lista, pero durante todo el tiempo que estábamos recogiendo los pedazos y llevándolos, se reía. Cuando todo estuvo limpio, corrimos de vuelta a mi auto, de alguna manera pasamos por todo este episodio sin que nadie nos viera ni llamara a la policía. Llevé a Lara de vuelta a casa y la dejé. Mientras salía de mi auto, trató de arrastrarme para que pasara la noche con ella. Había estado esperando esa noche durante meses, pero para entonces sabía a dónde llevaría eso. Sabía que no sería bueno para mí, así que inventé una excusa sobre tener que trabajar al día siguiente por la mañana. Corté todo contacto y la he estado evitando por miedo desde entonces. Nunca olvidaré cuando trabajé en seguridad nocturna en un cementerio durante unas 2 semanas. No era algo que quisiera hacer como guardia de seguridad, pero no tenía elección. La agencia para la que trabajaba me obligó a trasladarme debido a un incidente en el que supuestamente agredía a un chico que resultó tener padres adinerados mientras hacía mi trabajo. No se me permite hablar de ese caso, así que no lo haré.
No quería trabajar en un cementerio por razones obvias. Lamentablemente mi jefe me dijo que aceptara la transferencia o firmara mi renuncia en la agencia, y no estaba listo para quedarme sin trabajo. El cementerio en cuestión era el más antiguo de la ciudad y se consideraba histórico. Sin embargo, acababa de firmar un contrato para la seguridad nocturna después de un par de robos de tumbas que habían ocurrido recientemente. Solo había sucedido 2 veces en la historia reciente, pero en el transcurso de un par de semanas, lo que indicaba que podría suceder de nuevo. Aparte del personal diurno con los trabajadores, yo era el primer guardia de seguridad en trabajar allí, lo que significaba que no tenía a nadie antes que yo que me contara cómo podrían ir las cosas. No podía saberlo siendo aún la primera noche, así que di muchos paseos por los terrenos de entierro en un esfuerzo por desensibilizarme de lo malditamente espeluznante que era en la oscuridad. Tuvo el efecto contrario, sin embargo. En un momento dado, me encontré con una de las tumbas que habían sido robadas. Ya estaba rellenada, aunque el césped aún no se había recuperado. El marcador estaba erosionado, pero pude decir que era de una mujer que vivió hasta ser bastante anciana. Rendí mis respetos y seguí caminando sin pensar mucho al respecto. A lo largo de algunas noches, no pasó nada. Fue uno de los comienzos más aburridos de un trabajo que he tenido. Estaba acostumbrado a terminar el trabajo alrededor de las 4 o 5 de la madrugada como máximo, pero estaba en el cementerio de 8 de la tarde a 8 de la mañana 3 veces a la semana, y ese horario no me convenía. Me volví extremadamente somnoliento a mitad de cada turno, y el café disponible en la cabina era como agua para mí. Cuando volví para mi segunda ronda de turnos, ya estaba harto. No había nadie alrededor para notar, así que no me importaba. Había terminado mi primera semana, así que pensé que mis supervisores estarían más relajados sobre vigilar las imágenes de las cámaras en lugar de intentar forzarme a quedarme despierto cuando estaba exhausto y no pasaba nada. Me dejé dormir cuando me apetecía. No pensé que los saqueadores de tumbas realmente regresarían y probarían suerte por tercera vez, una vez que supieran que yo estaba allí, y no es como si tuviera un problema robando tiempo de la empresa que me había perjudicado. Sin embargo, había una parte a la que no le gustó que durmiera en el trabajo. La última noche que trabajé allí estaba exhausto de los turnos anteriores y no tardé mucho en quedarme dormido en mi silla. En realidad, caí en un sueño lo suficientemente profundo como para comenzar a soñar. No recuerdo cómo comenzó el sueño, pero sé que en algún momento se convirtió repentinamente en una pesadilla. Me tumbé pensando que iba a recibir un masaje o algo así, solo para sentir un dolor inmenso en el estómago. Grité y abrí los ojos para ver a una anciana parada sobre mí con una pala hundiéndola en mi abdomen y sacando mis entrañas. No podía moverme y lo único que podía hacer era verla desentrañarme. Fue el sueño más vívido que he tenido. Afortunadamente, pude forzarme a despertar. Abrí los ojos con una sacudida y justo allí, al otro lado de la ventana de la cabina, vi a esa misma anciana decrépita mirándome fijamente. Di un salto hacia atrás, caí de la silla perdiéndola de vista por un segundo. Cuando me puse de pie, ella se había ido, pero estaba completamente temblando. Estaba aterrado por la idea de salir, pero sabía que era mi trabajo buscar a cualquiera que intentara entrar ilegalmente. Para ser honesto, no me sentía más seguro siendo un pato sentado en la caseta. Salí al frío bajo la luz de la luna llena y encendí mi linterna, lanzando el haz en todas direcciones. Al principio no vi a nadie, pero luego mi corazón dio un vuelco cuando vi una figura parada cerca del fondo de la propiedad, junto a los árboles. Les grité, pero no respondieron. Tuve que apartar la mirada por un segundo mientras escuchaba un ruido en los arbustos detrás de mí, pero afortunadamente era solo una zarigüeya a la que asusté y salió corriendo. Eso tenía lógica y era tranquilizador,
aunque todavía estaba esa figura misteriosa parada junto al bosque. Pero, por supuesto, cuando volví a mirar, se había ido. No podía entender cómo una anciana tan frágil estaba cubriendo tanto terreno, pero marché hacia donde la había visto por última vez sin pensarlo. Tuve que caminar por todo el cementerio para llegar al fondo de la propiedad. En el camino, parecía que cada criatura en el bosque se volvía loca. Oí bandadas de pájaros despegar de todos los árboles a la vez, justo después, emitieron uno de esos horribles chillidos que hacen. Incluso una manada de coyotes comenzó a volverse loca a lo lejos. Todo parecía como si las fuerzas de la naturaleza me estuvieran advirtiendo que no siguiera adelante. Pero en mi instinto, temía que si dejaba de caminar, algo más sucedería. Así que seguí adelante hasta que finalmente llegué al borde del cementerio. Miré a mi alrededor con la linterna y llamé a la persona que vi, pero no vi ni oí a nadie. Luego, tan rápido como todo comenzó, todos los ruidos en el bosque se detuvieron. Todos los animales quedaron en silencio, incluso los insectos. Murmuré para mí mismo en confusión y comencé a darme la vuelta, pero fue entonces cuando noté que estaba de pie justo encima de una de las tumbas que habían sido robadas, la de la anciana que había visto la semana anterior. Tan pronto como me di cuenta de esto, sentí manos rígidas envolver mi garganta y me patearon desde abajo. No podía ver quién me estaba haciendo esto, pero eran fuertes como el infierno. Golpearon mi rostro contra la tierra recién reemplazada probablemente una docena de veces hasta que empezó a sentirse como si estuviera a punto de desmayarme por falta de oxígeno. Entonces, en el último segundo, se detuvo. Sentí el toque áspero de la mano simplemente desaparecer. Rápidamente me puse de pie en pánico, pero no podía ver a nadie en el área. Era como si me hubiera imaginado todo, pero no había manera de que pudiera haberlo hecho. Se sentía tan real como cualquier otra cosa. Lo que sea que fuera, me dejó helado hasta los huesos. No terminé mi turno esa noche, corrí hacia mi coche con el rabo entre las piernas y renuncié al trabajo en el acto. Este evento me ha perseguido desde entonces y he ido juntando lo que significaba a lo largo de los años. El espíritu de la anciana que fue robada no tomó a bien que me descuidara en el trabajo y tomó medidas para asegurarse de que nunca volviera a suceder. Nunca he sido una persona supersticiosa, pero a veces suceden cosas en la vida que te hacen reevaluar tus suposiciones. Incluso ahora, cuando estoy en el trabajo y siento la tentación de holgazanear, veo a esa mujer de reojo por una fracción de segundo, recordándome la lección que me enseñó. Quiero agradecer a todos los que habéis visto el vídeo. Deciros que son historias reales y que la realidad a veces puede ser más terrorífica que la ficción. No olvides dar like y suscribirte a mi canal y gracias.